quiero abordar el tema de el Kybalión, del que tanto se habla, pero muy pocos lo sitúan en su verdadero contexto. El Kybalión nos habla del universo creado por el Uno. Ahí se llama el todo, pero es el universo creado por el Uno. ¿Quién escribió el Kybalión? El libro que nos ha llegado en estos tiempos está escrito bajo el seudónimo de los tres iniciados. ¿Y quién es los tres iniciados? Tengo que hablar de William Walker Atkinson, que escribía bajo seudónimos y escribió bajo el seudónimo de los tres iniciados. Recogió estas 7 leyes que rigen el universo que conforman el Kybalión. Atkinson escribió también el libro que ya comenté en el vídeo anterior, Vida después de la vida, bajo el seudónimo de Yogi Yamacharaka. Yo no puse el seudónimo, yo puse directamente William Walker Atkinson, pero si lo buscáis por Atkinson no lo vais a encontrar. Así que lo que recoge William Walker Atkinson en el Kybalión son conocimientos herméticos, antiquísimos, pero los recoge él. Y además herméticos, de Hermes, del dios Hermes. ¿Quién es el dios Hermes? Es el mismo que Mercurio, es el mismo que Tot. Hermes, en la mitología griega, es el mismo que Mercurio entre los romanos. Por eso, él era el mensajero de Zeus, el padre de los dioses. Hermes, hijo de Zeus. ¿Y quién era su madre? La ninfa Maya. Maya era la madre de Hermes. Ya sabemos que aquí estamos hablando del universo creado. Aquí no vamos a hablar del plano espiritual, ni del infinito, ni de la liberación de los espíritus. Aquí de lo que vamos a hablar es del universo creado, de las leyes que rigen este universo y que nos pueden ayudar para desenvolvernos aquí, en este mundo. En cuanto a Tot. Tot es el mismo Hermes, el mismo Mercurio, pero de Egipto o de la Atlántida. Unos dicen que fue en la Atlántida un rey sacerdote con unos conocimientos muy profundos, y la versión más común es que era un dios egipcio, y lo adoraban como tal, representado con cabeza de pájaro en Egipto. También se atribuye a Tot el libro La tabla esmeralda. Bueno, entonces ya volviendo a lo que íbamos, al Kybalión. Da igual el contexto, da igual toda la parafernalia o todo el trayecto de cómo este conocimiento llegó hasta nuestros días. El caso es centrarnos en el contenido. Contenido que, como he dicho, es explicar las 7 leyes que rigen el universo creado por un Dios uno, al que aquí se llama el todo. Entonces voy a pasar a leer ya lo que es el Kybalión. Bueno, vamos a ver. Voy a leer. Dice, empieza el libro así. Dice, los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo
se abrirán de par en par. El Kybalión. ¿Veis? Nos incita a conocer las leyes de este universo. Los 7 principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son 7, los enumero. Primero, mentalismo. Segundo, correspondencia. Tercero, vibración. Cuarto, polaridad. Quinto, ritmo. 6, causa y efecto. 7, generación. Vale. Voy a leer el primer principio. Principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental, sostenido en la mente del todo. ¿Os suena, verdad? Estamos viviendo en la mente del todo o del uno, el demiurgo, el uno. Y ya hemos estudiado que el demiurgo, el uno, es el demiurgo de este universo. Y que este universo evoluciona en el tiempo trascendente, que es el tiempo de la conciencia del demiurgo, siendo ese tiempo trascendente su propio tiempo, su tiempo inmanente. Bueno, hemos dicho, todo es mente, el universo es mental. La mente del demiurgo, el uno. Entonces somos una ensoñación del demiurgo. De ahí podemos sacar la interpretación que queramos. Pero nos está diciendo que el universo, creado por el uno, es su mente, es su conciencia-tiempo, es el tiempo trascendente. Ahora sí, voy a seguir leyendo ya por el libro. Dice, este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, entendamos el uno, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible. Está identificando al uno con el incognoscible, al igual que Platón, del cual voy a hablar muy pronto, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Daos cuenta que está hablando de el uno, el todo, el demiurgo, el uno, y está hablando de él como también el incognoscible. ¿Me estoy explicando? Si no me lo comentáis. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo. Sí, claro. En cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público y que, sin tal explicación, no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético, es decir, de mentalismo, habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética, ¿qué es hermético? Cerrado, oculto. Para iniciados, para un grupo cerrado de personas. El estudiante de la filosofía hermética
puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. O sea, que las leyes nos van a servir para nosotros, no las leyes nos van a utilizar a nosotros, por eso hay que conocerlas. Continúo. Decía, lo repito, la comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. Apliquemos la ley del mentalismo, que todo es mente, que somos la mente del demiurgo, de el uno. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, el cómo y el por qué. Todas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió largo tiempo a: el que comprenda la verdad de que el universo es mental, está muy avanzado en el sendero de la maestría. Y estas palabras son tan verdad hoy en día como cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra, la maestría es imposible y el estudiante que no la posea, en vano llamará a la puerta del templo. Conclusión. Utilicemos el principio de mentalismo a nuestro favor. Conocerlo para aplicarlo a la vida cotidiana. Continúo con el segundo principio. Principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. A ver qué podemos sacar de este principio. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misterios secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los distintos planos, mental, material o universal del cosmos. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque más no sea, alguno de los rasgos de la diosa Isis, la de los velos. De igual manera que comprender los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas, mientras permanece sentado en su laboratorio, así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido o lo desconocido. Estudiando la mónada se llega
a comprender al arcángel. Aquí termina el principio de correspondencia. ¿De qué nos puede servir comprender este principio? Pues, al haber distintos planos, el material, el astral, en todos los planos, pues se dan las mismas leyes. Continúo con el tercer principio, principio de vibración. Dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y, a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. En principio, explica las diferencias entre las manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de varios estados vibratorios, desde el todo, que es puro espíritu. Situémonos en el contexto, no rechacemos nada. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria, desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. Cuarto principio, polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Imaginemos el día y la noche. Durante el día tenemos el sol, la luz del sol, luego poquito a poco va cambiando la luz del sol y vamos viendo la luz de la luna, suponiendo que haya luna. ¿Dónde termina la luz del sol y dónde comienza la luz de la luna? Es todo parte de lo mismo, ¿verdad? Por eso dice, principio de polaridad, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, y los semejantes y los antagónicos son lo mismo, porque no hay un punto concreto donde se diga aquí comienza la noche, aquí comienza el día. He puesto un ejemplo, se podían poner otros ejemplos, obviamente. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son verdades a medias, todas las paradojas pueden reconciliarse.
Este principio encierra la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no es en sí mismo. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, etc. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa, y que ésta se manifiesta en esos opuestos no es más que los polos de eso que se llama calor, o sea, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. El principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las que, en resumen, no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno, dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz. ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál es el alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio. Dos estados mentales completamente distintos aparentemente. Y notaremos que hay muchos grados entre ambos. Tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se esfuman una en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todas no son más que gradaciones de una misma cosa, como lo comprenderéis claramente por poco que meditéis sobre ello. Y, aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor, en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante por los hermetistas. Muchos de los que leéis estas páginas habréis tenido experiencias en vosotros mismos y en los demás de la rápida e involuntaria transición del amor en odio y recíprocamente, y ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino polos de una misma y sola cosa, y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad.
En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de alquimia mental conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás. Si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. Principio de ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Por lo cual, añado, lo importante de saber esto es mantenerse en el centro. O ir subiendo y descendiendo cada vez menos hasta conseguir el equilibrio. Continúo. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito un momento A. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso, y esta ley rige para todo. Soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas todas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con frecuencia a esto último que creen los hermetistas que este principio es el más importante. Los hermetistas han descubierto este principio encontrándolo de aplicación universal y han asimismo descubierto ciertos métodos para escapar a sus efectos mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo, en vez de ser usados por él. En este y en otros parecidos métodos consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse y, entonces, neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería a arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismo ejecutan esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente. Pero el maestro lo efectúa conscientemente y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental casi imposible de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuo movimiento ondulatorio, impulsada por ese principio de ritmo. Este, así como el de la polaridad, ha sido cuidadosamente estudiado por los hermetistas y los métodos de contrabalancearlos, neutralizarlos y emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética. Como vemos, se nos está diciendo, explicando el principio y la forma de hacer uso del principio. Continúo con el siguiente, que es el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre
que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo ocurre conforme a la ley. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así, ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos, hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior, se convierten en causas en vez de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar, arrastrados por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a las de ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes en vez de ser los dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida, en vez de ser ellos los jugadores o los autómatas movidos por ajenas voluntades. Utilizan el principio en vez de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen a la causalidad de los planos superiores en que se encuentran, pero no prestan su colaboración para regular y regir en su propio plano. En lo dicho, está condensado un valiosísimo conocimiento hermético, que el que sea capaz de leer entre líneas lo descubra. Ese es nuestro deseo. El último principio, séptimo, principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo dos elementos de este principio. Si deseáis conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debéis estudiar este principio hermético, pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Os advertimos que este principio nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías, enseñanzas y prácticas que se anuncian con llamativos títulos, las que no son más que una prostitución del gran principio natural de generación. Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas, que sólo pueden producir la ruina de la mente, del alma y del cuerpo. Y la filosofía hermética siempre ha alcanzado su verbo de protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales.
Si lo que deseáis son tales enseñanzas, debéis irlas a buscar a otra parte. El hermetismo nada contiene sobre ellas. Para el puro, todas las cosas son puros. Para el ruin, todas son ruines. Y aquí ya hemos terminado de leer los 7 principios herméticos de El Kybalión. Pero esto no es todo. Aquí hemos hecho una síntesis de los 7 principios que nos expone William Walker Atkinson con el seudónimo Los 3 Iniciados en este libro. Sin embargo, él va mucho más allá y profundiza muchísimo más en todo esto. De hecho, ahora vendría otro capítulo que habla de la transmutación mental, que sería muy interesante leer. Así que si os interesa, yo no tengo ningún problema en leerlo para vosotros. Lo vamos a dejar aquí de momento. Hemos dado unas pinceladas de los principios y ya me diréis en los comentarios. Bueno, pues nada, un abrazo a todos y hasta el próximo día.